Padre, te agradezco mucho que tenemos este tiempo y este momento para poder venir a leer, a aprender, a oír de tus enseñanzas hacia nosotros, Señor. Danos luz, te pido por favor, Señor, se abran los ojos de nuestro entendimiento para poder entender las enseñanzas que nos quieres dar. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor. Amén. Bueno, y hoy toca temor al que tiene potestad para echar en la ajena. Ahora vemos lo que otros pasajes de la Biblia dicen acerca de este tema. Por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1, que dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente. Él no se dirigió a la multitud primero, sino a los discípulos. ¿Vale? Que dice a sus discípulos primeramente. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? Eso les decía. Lo que dijo el Adonai aquí comprueba que los discípulos son el pueblo del Adonai. No son los hipócritas. Luego, en los versículos del 4 y 5, nuestro Adonai dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de eso nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene potestad para echar en la gehenna, en el infierno, en el fuego. La palabra de Elohim es suficientemente clara. Nos dice, no una sola vez, sino muchas, que es posible que un cristiano sea echado en la gehenna. Aquí lo dice claro. Nuestro Adonai dijo a los discípulos que no temieran a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ellos no deben temer lo que algunos puedan hacer a sus cuerpos, siempre y cuando esto sea todo lo que les pueden hacer. Ellos deben temer a aquel que los puede echar en la ajena. Los versículos siguientes también demuestran que se habla de los discípulos, los creyentes. Los versículos 6 y 7 dicen: ¿no se venden 5 pajaritos vendidos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Elohim. Pero aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Solo los cristianos son los pajarillos. Los que no son salvos no son pajarillos, sino cuervos. En Mateo, los lirios del campo y las aves se refieren a los cristianos. Las aves ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero, así como se lee en Mateo, capítulo 6, versículo 26. Gracias, Isaías, por mantener el silencio. Gracias, hijo. Muy bien. Dice, esto se refiere a los cristianos y no a los incrédulos. Aquí se nos dice claramente que es posible que los pajarillos de Elohim sean echados en la gehenna. Note que también dice que los cabellos de ellos están contados. Elohim no se preocupa tanto por los incrédulos. Por lo tanto, esto significa que los que pertenecen al Adonai no deben atemorizarse por lo que otros le hagan a sus cuerpos. Al que deben temer es a Elohim, porque Elohim tiene la potestad de enviarlos a la gehenna. Debemos temer a Dios, quien tiene autoridad sobre nuestras almas. No tememos a aquellos que solo pueden matar nuestros cuerpos. Los próximos 2 versículos, estos son el versículo 8 y versículo 9, son muy valiosos. Porque dice así, mira, dice, os digo que aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre también le confesará delante de los ángeles de Elohim. Creo que en una versión dice de los santos ángeles, de los ángeles de Elohim. Mas el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Elohim. Los cristianos pueden ser divididos en 2 clases: los que confiesan el nombre del Adonai y los que no lo hacen. Algunos confiesan el nombre del Adonai mientras que otros no.
Algunos están preparados para ser perseguidos, mientras que otros no. Algunos solo serán cristianos secretamente, cristianos de la secreta. Ellos desean la gloria del hombre. Otros confiesan a Adonai públicamente y están listos para ser mártires. Por lo tanto, ustedes pueden ver de aquí que aquí está hablando nuestro Adonai en estos versículos de Lucas capítulo 12. No debemos atemorizarnos de ningún sufrimiento que nos venga por confesar el nombre del Adonai. Si no confesamos su nombre, nuestro pecado es más serio que todos los demás pecados. Consecuentemente, Él no confesará nuestros nombres delante de los ángeles de Elohim. Cuando usted considera los versículos desde el 1 hasta el 9 de este capítulo 12 de Lucas, como un todo, es decir, como una sola pieza, usted puede ver que echar en la gehenna que se menciona en el versículo 15 equivale al hecho de que el Adonai no confiese el nombre de uno delante de los ángeles del versículo 9. La confesión delante de los ángeles puede ser explicada como un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que un adolescente ha cometido un error y termina en la cárcel. Sus padres u otros miembros de la familia pueden pagar la fianza por su delito y se le perdona. Pero supongamos que el joven es muy malo, tacha, y sus padres piensan que él necesita un poco de escarmiento. Sí, ya es hora de que a ver si se le enfrían los humos. Como resultado, sus padres no lo sacan de la cárcel. Ahí te quedas, a pasar frío, a que te golpeen, a que estés ahí siempre siendo perseguido. Lo mismo sucede con los creyentes. A menos que el Señor confiese nuestro nombre, seremos castigados. Hay una palabra maravillosa en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. El que venza será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tacha, muy mal. Ahí está. Al comienzo del reino, frente al tribunal, los ángeles de Elohim llevarán a los cristianos delante de Elohim. El libro de la vida estará allí. El libro de la vida están escritos todos los nombres de los cristianos. Habrá muchos ángeles y muchos cristianos. El Adonai Yeshua también estará allí. Uno o más ángeles eran los nombres del libro de la vida. Y el Adonai Yeshua confesará alguno de los nombres. Aquellos nombres que él confiese entrarán en el reino. Cuando los nombres de los que sean leídos, el Adonai no dirá nada. En otras palabras, él no confesará sus nombres. Los ángeles entonces marcarán estos nombres. Por lo tanto, los nombres de los vencedores estarán limpios en el libro de la vida, mientras que los nombres de los derrotados tendrán una marca. Con respecto a los que no son salvos, sus nombres no aparecen en el libro de la vida. Un grupo no tiene sus nombres inscritos en el libro. Otro grupo tiene sus nombres escritos, pero sus nombres están marcados. Y el tercer grupo, en la edad del reino, tienen sus nombres preservados en la misma forma en la que fueron escritos la primera vez. ¿Lo pillaron? Si su nombre es marcado en el tribunal, no significa que usted está terminado y ya no es salvo. Apocalipsis 20, versículo 15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló, ¿vale?, es lanzado al lago de fuego. Esto nos muestra que las personas cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida estarán por la eternidad en el lago de fuego. Aquellos cuyos nombres no aparezcan en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Esto ocurre cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. No podemos decir que los que están en Apocalipsis 3 no tienen nombres escritos en el libro de la vida. Solo podemos decir que sus nombres han sido marcados
Para entonces ellos no serán arrojados al lago de fuego porque sus nombres están ya en el libro de la vida. La salvación eterna está asegurada. No se puede perder. Por lo tanto, y por otro lado, hay un peligro. Si toleramos el pecado, si no perdonamos a otros, si cometemos adulterio, si difamamos a los hermanos, si tenemos miedo de sufrir, de ser avergonzados, de ser perseguidos, de confesar a Adonai, tenemos que tener cuidado, porque Elohim nos arrojará a la gehenna para que seamos castigados temporalmente. ¿Me servís un poquito de agua, por favor? ¿Sí? Ahora vamos a entrar en el subtítulo, el daño de la muerte segunda. Y como es un poquito largo este capítulo, perdón. Sí. Luego quiero ver qué tan largo es el otro, entonces será para mañana. Ok, el daño de la muerte segunda, ¿vamos? Es que quiero ver cortar uñas. Ahora no, mi amor, después. Partículas de limón. En la Biblia hay pasajes similares que hablan de estos asuntos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, que es chu en inglés. O 2 en catalán también, ¿no? Duas. Duas, ahí está. 11, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, nos dice que aquellos que venzan no sufrirán daño de la segunda muerte, los vencedores. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice que un grupo de personas no morirán nuevamente y que la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. La segunda muerte es el lago de fuego al final de Apocalipsis capítulo 20. Esto significa que los derrotados van a sufrir el daño de la segunda muerte. Aunque ellos no sufrirán la segunda muerte en sí, sino el daño de la segunda muerte. Una vez que una persona es salva, no sufrirá la segunda muerte. Pero esto no garantiza que no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Entienden? Sí. Por ejemplo, estoy soldando en la obra un tubo de cobre y enciendo el soplete y empiezo a darle calor ahí al tubo y me quemo el dedo. Es un daño que me hice. Entonces sufrí el daño. No es que ese fuego consumió todo mi cuerpo y me extinguí. ¿Sí? Sufrir el daño. ¿Vale? Sabemos que la edad del lago de fuego y azufre es la edad cuando los cielos nuevos y la tierra nueva comiencen. Hasatán y el mundo y la muerte serán arrojados al lago de fuego en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y 14 lo menciona. Al mismo tiempo, toda persona cuyo nombre no está en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Ese será el tiempo cuando los incrédulos serán oficialmente echados en el lago de fuego. Sin embargo, durante el milenio, los cristianos derrotados sufrirán el daño de la segunda muerte. Por supuesto, este castigo no será como el que recibirán los incrédulos, no será por la eternidad, sino... será por la eternidad. Si un cristiano se une al mundo y ama al mundo y las cosas del mundo, el Adonai le permitirá que se corrompa, que sufra un poco de lo que los incrédulos sufrirán. Esto es lo que significa sufrir el daño de la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 2. Y esta palabra está dirigida a los cristianos. La palabra daño, en el lenguaje original, significa perjudicarlo y herir. La segunda muerte les causará dolor a algunos. Después del juicio, ante el gran trono blanco, hay una segunda muerte, la cual es el sufrimiento en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Pero en el milenio solo vemos el daño de la segunda muerte. Si algunos cristianos no se han deshecho de sus pecados, sufrirán el daño, sufrirán ese daño y el dolor de la segunda muerte. Y colorín colorado. Y acá en Apocalipsis dice, y no borraré su nombre del libro de la vida.
Lo puede borrar. Si dice así, posiblemente. Y luego ¿Cuándo tenés... lo borra? Y luego tenés cuando dice, si las ramas del olivo natural fueron arrancadas, cuanto más vosotros que sois injertados, así que teme, ¿no? Porque hay quienes nos tienen por, bueno, Dios no me va a quitar. No, sí, Dios no me va a quitar. Yo hago lo que quiero. Vale, tú mismo. Es que necesito la cascarita. Tenés que esperar. Tienes que esperar. Yo te Esperar. aquí en el brazo. Esperar en el Señor. Debemos esperar. Esperar. Esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él te dirá qué hacer, dónde ¿Qué ir, decir? qué decir. Tiriti. Te doy muchas gracias, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor, para poder estar cada vez siendo más asertivo, Señor. Esos pasos que se caminan en el andar. Por favor, Señor, ayúdame a mí, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pido. Y te doy gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos muestran desde una perspectiva totalmente diferente a lo que veníamos oyendo, Señor. Y a lo que entendíamos. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, muchas gracias. Amén. Y amén. Bueno, ¿qué? ¿Qué decir? ¿Vamos al curro?